Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el webinar para conocer el nuevo Delphi 10.4, bueno, Delphi C++ Builder, el que tiene como código de proyecto Sydney y del que habréis estado oyendo hablar y hablando seguramente estas últimas semanas. En primer lugar, queremos daros las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo un rato para ver el nuevo Delphi, que viene bastante cargado de novedades y de mejoras. Y bueno, Jorge, que como seguro que los que ya habéis asistido a cursos, webinar, etcétera, ya le conocéis, nos lo va a presentar y nos va a enseñar un poco todas estas novedades y mejoras. La agenda de hoy la hemos querido dividir en dos partes. En una primera parte vamos a dedicarnos a ver las principales de esas mejoras, no todas porque hay muchísimas arreglos, etcétera, pero hay algunas que son más importantes, más interesantes y las vamos a repasar con vosotros para que las conozcáis. Luego vamos a hacer una segunda parte en la cual va tomando o resumiendo parte de lo que suele ser el curso de modernización de aplicaciones que tenemos ahora en julio, a finales de junio, perdón, pues hemos cogido una parte de ese curso porque lo que queríamos hacer era mostrar las capacidades que hay dentro de Delphi para coger aplicaciones que bien son de hace mucho tiempo o bien son de hace algún tiempo, no tanto, y modernizarlas para mantenerlas siempre con el aspecto y con las funcionalidades y con las técnicas de programación más avanzadas y más actuales. Delphi en ese sentido, Delphi C++ Builder, RadStudio, ha tenido siempre a lo largo de toda su trayectoria y la mantiene hasta hoy un respeto muy pulcro por todo lo hecho anteriormente. No hace que haya que tirar las cosas de cualquier manera, sino que bueno, pues mantiene el soporte a cada una de las tecnologías durante bastante tiempo y siempre deja una forma de ir actualizando. Toda actualización, toda mejora de un proyecto, pues obviamente es compleja, no es automática, pero en el caso de Delphi no hay puntos muertos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a estar hasta las 12 más o menos. Esperamos que os sea muy útil el seminario, el webinar. Para los que queráis conocer más del producto, actualizaciones, etcétera, podéis visitar la web, pero como siempre digo, la mejor ayuda es poneros en contacto con el comercial habitual, con el que habitualmente trabajéis, que es el que siempre, porque siempre hay alguna oferta interesante o hay alguna posibilidad de conseguir las mejores condiciones, y en eso los comerciales son las personas que están más experimentadas y siempre miran por vuestros intereses y intentan conseguiros la mejor oferta. Además, en estos momentos pues bueno, hay situaciones muy interesantes para poder actualizar y con muy buenos precios. Además, Embarcadero está teniendo en consideración todo el tema de la situación actual, de reclusión, etcétera, y bueno, pues ha mantenido una flexibilidad que es de agradecer. Sin más, os voy a dejar con Jorge, que va a empezar con la parte de las novedades, y ya sabéis que para cualquier consulta, cualquier tema, o bien nos mandáis un correo a info@danisoft.com o bien os ponéis en contacto con vuestro comercial habitual. Pues bien, Jorge, si te parece, te voy a pasar a ti. Pues gracias, José. Se me escucha bien, ¿no?
Sí. Vale, voy a compartir yo mi contenido. Si es que me deja. Que ahora no me aparece el... Ahora. Vale, estáis viendo mi pantalla, supongo. Sí. ¿Ahora? Sí, estamos ¿no? viendo tu Vale, pantalla. perfecto. Sí. Ok. New ejercicio. Gracias. Gracias, perfecto. Bueno, buenos días a todos, en primer lugar. Y vamos a hacer un poco de entre comentario y demostración, porque hay cosas que, digamos, no se pueden ver, ¿no? Como siempre pasa, que son a veces cosas o tripa interna o requieren máquinas Linux y todo es un poco complicado. Entonces, bueno, haremos un poco de repaso por lo más destacado que tiene el producto y intentaré pues ilustraros algunas de las cosas para que, bueno, en la medida de lo posible las veamos funcionando las que se pueda, ¿eh? O nos hagamos una idea de por dónde va, como siempre, más o menos, ¿vale? Bueno, es como ha comentado José, hay una lista grande de novedades y, por ejemplo, correcciones, hay más de 1000 entradas del, ¿cómo se llama esto? De bugs, ¿no? De correcciones estas del Quality Center. Obviamente no se pueden ver todas, pero sí que se ha elegido pues unas cuantas cosas, pues algunas porque son más importantes estratégicamente o porque son visuales y nos aportan nuevas maneras de trabajar, y otras, pues bueno, mencionaremos un poquito y explicaremos un poquito, ¿no? Entonces, una de ellas, que en principio es un poco abstracta, ¿vale? Es la cuestión esta del Language Server Protocol, ¿vale? Esto, todos sabéis que Delphi pues tiene lo que es el Code Insight, ¿no? Es esta serie de técnicas que nos van dando apoyo mientras escribimos, escribimos código, nos van dando pistas de los argumentos o nos ayudan a completar lo que escribimos. Bueno, pues esa maquinaria ha sido sustituida, ¿eh?, por otro modelo que se basa en este concepto de Language Server Protocol. Esto es como una especie, para que nos entendamos, de estándar, ¿eh?, de manera de trabajar entre un compilador que tiene que ofrecer toda esta serie de, digamos, de pistas o de apoyo, ¿no? O sea, unas herramientas que lo que hacen es, digámoslo así, calcular unos resultados del código, o sea, para la completación de código o para que el usuario navegue por el código, ¿vale? O qué argumentos tiene mi función. Bueno, pues esto el compilador lo tiene que calcular de alguna manera, ¿no? Y eso se ha de comunicar, digamos, pues a una cierta herramienta, como pueda ser el IDE, pero, por ejemplo, una que utiliza esto también, y muchas, pues es Visual Studio o Visual Code, ¿vale? También se basan en este estándar o modelo de trabajo de protocolo de servidor de lenguaje, ¿vale? Con lo cual, una de las cosas que ya abre esto es puertas a que otras herramientas también, digamos, puedan entenderse mejor, pues, por ejemplo, con el compilador o darnos apoyo o integrarlo en otras herramientas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por otro lado, esto está hecho como un proceso separado, ¿vale? O sea, trabaja asíncrono. De hecho, podemos hacer un ejemplo tonto, ¿vale? No vamos a ver por dentro cómo trabaja, pero sí que podemos ver que está ahí, ¿vale? Es decir, si abrimos el gestor de tareas, ¿vale? Lo tenemos aquí, exacto, siempre visible, ¿vale? Si yo, por ejemplo, intento
pegar un botón por aquí, que botón, ¿vale? Y ahora pues intento escribir algo aquí. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues deberíamos estar viendo aquí. Ah, sí, está aquí abajo. Coño, es que esperaba que me saliera aquí dentro, porque alguna vez lo he visto aquí dentro, pero está aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Embarcadero LSP Server for Delphi. ¿Vale? Tenemos tres procesos abiertos, tres procesos de apoyo que están ahí, pero eso trabaja en paralelo, con lo cual, digamos, no frena el propio IDE, es asíncrono, ¿vale? Con lo cual yo puedo escribir, buscar, ¿vale? O sea, aparentemente por fuera dices, pues es lo de siempre. Por eso digo que es un poco difícil de verlo, porque dices, bueno, es que es lo de siempre, sí, por fuera sí, ¿vale? Obviamente, pues por fuera sigue dándonos lo que esperábamos, ¿no? Pero por dentro, pues ya se ve que lo está haciendo de una manera diferente. Esto antes no pasaba, ¿eh? Y ahí tenéis la prueba de que se está ejecutando ese proceso en paralelo por detrás, ¿vale? Entonces ese proceso pues está comunicando directamente con el compilador, ¿vale? Porque las herramientas antiguas, algunas no, bueno, inicialmente, por ejemplo, no iba bien directamente compilando lo que ibas escribiendo, sino que era más una especie de búsqueda inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora al basarse en el compilador y en lo que el compilador ve, pues lo que ve el Code Insight también es más preciso, con lo cual esto que nos pasa a veces en el IDE, que seguramente lo habéis visto, que has escrito algo correcto y todavía te sale alguna cosita en rojo, ¿vale? Porque el Code Insight aún no la ha reconocido como válida y te la sigue pintando como que no está bien, hasta que no compilas o refrescas o cierras y vuelves a abrir, pues tiene algunas imprecisiones. Los que hayáis trabajado con las versiones más o menos recientes del Code Insight y esto, pues en algunas construcciones un poco avanzadas, digamos, como que se perdía un poco, ¿vale? Es poco, pero bueno, se perdía alguna, ¿no? O no reconocía alguna construcción bien. En cambio, ahora esto, bueno, debería desaparecer porque, insisto, es lo que está haciendo de alguna manera es invocar el compilador y de la información que el compilador ve, pues cumpliendo con este protocolo, con esta manera de enviar, con los formatos y las estructuras de datos que el Language Protocol establece, pues bueno, se está haciendo esto, con lo cual tiene que ser mucho más preciso, ¿de acuerdo? Además, otra ventaja que da esto, o que debería dar, aunque yo esa no la he probado, es coger proyectos muy largos, ¿no? Muy grandes, de muchísimas líneas de código, y al ser procesos en paralelo, asíncronos y tal, pues como veis puede arrancar incluso más de una instancia y a lo mejor pues estar compilando units por separado y cosas de estas, mientras que lo otro era el propio IDE, que estaba lanzando cosas, pues claro, el IDE se te bloquea o se te frena, ¿no? Eso ahora, digamos, no debería pasar. Si alguien tiene algún proyecto, digamos, muy grande que ha notado cosas de estas, pues debería notar alguna mejora, ¿vale? Así que, pues eso, ya digo, por fuera no se ve mucho, pero es un salto muy importante. De hecho, es una de las cosas, la propia ayuda lo pone, que es, digamos, el cambio más grande al IDE que se ha hecho en bastante tiempo, a la manera de trabajar, porque esto por dentro ha implicado rehacer, digamos, ¿no? Pues todas esas pequeñas piezas de si el code completion, el code insight que te muestra las ayudas de la función, ¿vale? El hecho de que cuando te pones aquí, ¿vale? O cuando estás en el debugger, por ejemplo, que también evalúa expresiones. Con la técnica vieja no se podía, digamos, porque está debugando, el propio IDE está en modo debug
En cambio, ahora con esta técnica, pues también funciona la code complex y todo esto en debugger perfectamente, porque es que ya no lo está haciendo el IDE como tal, no lo está haciendo el editor, sino que es un proceso separado, ¿vale? Así que, como veis, pues tiene múltiples ventajas, ¿eh? No solamente de rendimiento para nosotros y de facilidad de uso, sino también un poco estratégicas por lo que abre de que el Language Server Protocol, pues eso, ¿eh? Si vais, por ejemplo, a la web de Visual Code, ¿no? Visual Studio Code, de este editor abierto, de código abierto, ¿vale? Pues, ¿vale? Esto también trabaja con eso, por ejemplo, bueno, se integra con un montón de lenguajes, incluso tiene también alguna cosa para Delphi y tal, ¿no? Pues seguramente a nuevas herramientas o nuevas opciones que gente de terceros, ¿no? Que abre la puerta a la colaboración, ¿no? Porque siempre que tienes un estándar, pues es esto, ¿no? Hay más facilidad para que terceros pues te hagan cosas que, ¿no? Es decir, el fabricante nunca lo puede hacer todo, ¿no? Así que yo creo que es un punto interesante, pero bueno, como no tiene tampoco, digamos, mucho más que ver, porque es pues por dentro todo el gran cambio, yo lo dejo aquí, ¿vale? No sé si alguien... Vale. Miraba repasaba si había alguna pregunta, porque eso lo tengo en otro monitor y si no voy mirando de vez en cuando no me doy cuenta de si tengo alguna pregunta o comentario o sugerencia, ¿vale? Bueno, pues esta sería una de las cosas. La otra que podemos comentar pues es los Custom Manager Records, ¿vale? Es un cambio al lenguaje también bastante interesante. Os he preparado un pequeño ejemplo. Voy a cerrar esto. Bueno, esto no hace falta, no lo guardo porque esto no hace nada, de hecho. Y aquí tengo una pequeña... preparado un pequeño ejemplo. Vale. Este ejemplo completo, o sea, se puede completar, quiero decir, pero bueno, yo con algún detalle adicional y tal, pero bueno, yo me he centrado en la idea básica, ¿eh? Para que se vea cómo trabaja. Y bueno, es una de las cositas que seguramente pues, incorporaremos al curso este que mencionaba José, porque hay un apartado precisamente, pues eso, ¿no? Donde dedicamos un poquito a coger las novedades que el lenguaje ha ido incorporando a lo largo del tiempo, como empezamos en las interfaces que llevan pues la tira, pero mucha gente, desde Delphi 2 llevan las interfaces, pero mucha gente no las usa, no les acaba de ver el qué, o no sé, o les tiene un poco de miedo, o yo qué sé. Es decir, hay gente que sí, pero digamos que no es la práctica más extendida, cuando sin embargo son muy interesantes, ¿eh? Es decir, bueno, pues entonces juntamos los genéricos, en fin, toda esta, digamos, parte avanzada del lenguaje, y la comentamos y damos ideas o tratamos de que os vayáis con una idea de cómo usarlo, cuándo usarlo o para qué os puede servir, en qué situaciones os puede servir y le podéis sacar jugo. Y esta será una más, con lo cual tendremos que añadir un pequeño apartado para hablar también de los Manager Records, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué son los Manager Records? Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenéis uno. Es decir, esto es un Manager Record. A primera vista o sea, no hay que declarar nada especial. Es un record normal y corriente. Y efectivamente así es. De hecho, los records ya hace mucho tiempo que tienen algo de manager, ¿eh? O sea, los records, cuando yo declaro una variable de tipo record, no tengo que hacer new, ¿no? Ya la memoria es inmediata. Eso es la diferencia con un class, ¿no? Las clases siempre son dinámicas, los records siempre tienen memoria inmediata, ¿eh? Si estoy en una variable local, pues van en la pila. Si lo declaro en una unit, pues están en el segmento de datos y listo, no tengo que hacer new ni tomar memoria con getMem o
o lo que sea. Es simplemente el hecho de declararlo, es como cuando declaras un integer, ¿no? Declaras un integer, eso el compilador ya reserva el espacio para el integer, ¿vale? Pues esto funciona exactamente igual. Entonces, para una serie de tipos, como por ejemplo los strings o las interfaces y tal, pues el récord tradicional, el que digamos no sería managed desde la nueva nomenclatura, pues ya tenía algo de managed, porque, por ejemplo, si tú dentro de ese récord tienes una interfaz o tienes un string, el compilador ya se encarga de limpiar eso, porque si no iríamos perdiendo memoria, ¿vale? O sea, ya tenía una gestión básica de memoria para los tipos, digamos, primitivos suyos del propio compilador, ¿vale? Entonces, el Managed Record lo que hace es extender eso, porque una cosa que no tiene el record, por ejemplo, es que yo pueda inicializar mi récord en un estado que a mí me convenga. O sea, sí, me limpia la memoria, vale, pero ¿y si a mí no me viene bien que no sé, que un valor empiece en 0, ¿qué hago? Pues no puedes hacer nada. Es decir, no tenías opción. En cambio, ahora sí, ¿vale? Y la manera de trabajar, o bueno, en que se ha introducido este perfil de Managed Record, pues consiste en que hay 3 operadores, se han introducido como operadores. ¿Por qué operadores? Bueno, ahora os daré mi opinión de por qué son operadores y no métodos o funciones normales, ¿no? ¿Por qué los han declarado con esta sintaxis, ¿vale? Entonces, fijaros que se tienen que declarar así: initialize, finalice y async, ¿vale? Y la firma tiene que ser esa, o sea, no, yo no puedo poner ahí, pues en vez de out des, pues pongo var, no, tiene que ser como está ahí, porque si no el operador no es el operador, es un overload del operador, digamos, ¿no? Entonces, hay que respetar esta manera de declararlo. Todo esto que le digo, por supuesto, está en la ayuda también explicado y tal, ¿eh? Sí, ni tampoco el objetivo aquí es hacer un cursillo de esto, ¿eh? Es decir, es un poco dar unas pistas y ya está, y entender un poco para qué sirven y que le veáis un poquito la utilidad y ya está. Vale. Entonces, que con el nombre un poco ya nos hacemos una idea, ¿no? Si uno se llama initialice, el otro finalice y el otro assign, ¿no? Pues, bueno, efectivamente es lo que sumas 2 y 2 y efectivamente habéis acertado, ¿eh? El initialice es una especie de constructor, pero no se llama constructor porque no toma memoria, la memoria ya la ha tomado, pero eso se invoca en el momento que, digamos, sin que tú hagas nada, el compilador llama eso, ¿eh? Cuando usas una variable de tipo record, ¿eh? de este record manager, ¿vale? Finalice, pues eso, cuando es como la contrapartida del destructor, ¿vale? Nuevamente no es un destructor porque no hay que hacer un free mem, ¿eh? Porque esto no está en la memoria dinámica, pero si yo declaro una variable local en una función, cuando la función termina, esa memoria se libera, ¿no? En fin, pues el compilador toda la vida ha generado en el end de la función, digamos, ha generado un pequeño código que nosotros no hacemos nada, no ponemos nada, pero por el hecho de que la función termina, pues el compilador genera ahí unas instrucciones. Por ejemplo, si en ese record teníamos un string, pues para ponerlo a cadena vacía, si teníamos una interfaz, pues liberar la referencia, y si teníamos un array dinámico, pues ponerle un setlen a 0, es decir, las 4 cosas básicas. Eso ya lo hacía. Lo que pasa es que yo ahí no tenía ningún control. Es decir, era eso y hacía lo que el compilador hacía y ya está. Lo que ocurre ahora es que esa finalización pues se puede customizar, es abierta. O sea, ahora yo puedo decir, pues mira, además de lo que haces esto, pues hace esto otro, ¿no? Con lo cual, como veis aquí, yo puedo, pues en el inicializar yo el estado del registro con lo que yo quiera. En el finalice, pues eso, añadir el código que quiera. Y por último, pues está el operador de asignación, ¿eh? El operador de asignación, pues cuando tú asignas un récord a otro, también había una lógica interna del compilador que lo que hacía era, digamos, copiar campo a campo, ¿eh? Del registro, bueno, valor a valor. O, por ejemplo, si lo paso por parámetro, ¿vale? A una función le paso un récord,
según como declare yo el parámetro, pues se crea una copia, ¿vale? Estoy duplicando, ¿de acuerdo? Con lo cual yo ahora puedo controlar qué significa asignar un récord, bueno, asignar mi tipo de récord a otro tipo de récord. Lo puedo personalizar yo si quiero, ¿no? Si yo no redefino estos operadores, pues funcionaría como los récords que teníamos hasta ahora, ¿no? Vale, eso es un poco la teoría y si lo vemos en la práctica, ¿vale? Pues, por ejemplo, bueno, esto ya lo puedo cerrar, ya sabemos que funciona en B, lo voy a quitar de medio, así tenemos un poquito más de espacio. Vale, entonces, fijaros, para que entendáis lo que vais a ver, ¿no? Lo que está pasando, quiero decir, ¿no? Fijaros que yo declaro la variable aquí del myRecord y la primera línea es generar un mensajito de log, ¿vale? Que va a aparecer aquí en la ventana esta, pero es la primera línea, o sea, yo no hago nada. En cambio, va a salir un mensaje, ¿vale? Creado, tal, y luego sale el valor. ¿Quién ha impreso este creado si aquí nadie lo llama? Pues el hecho de que has pasado por aquí, ¿vale? O sea, esto demuestra que aunque yo no he llamado al initialize, el compilador ha generado un código que llama al initialize. Y de hecho, el valor del... ¿Vale? Si cojo el value, que es lo que muestra él, o sea, esta línea es la segunda, que muestra aquí un 10, ¿vale? O sea, la primera línea de la función, de la procedure, es la que escribe este 10 aquí, ¿vale? Que es el valor que tiene. Y efectivamente me demuestra que ha pasado también por ahí, porque el value no es 0, es 10, que es lo que hace el initialize, ¿no? ¿Vale? O sea, eso es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Bueno. La siguiente línea hace lo mismo, pero con una variable local de estas en línea, ¿no? que se llama inline variable. O sea, no está declarada aquí, sino que esto también es sintaxis nueva que se introdujo, creo que hace un par de versiones, de que podemos declarar variables en un punto concreto y solo consumes memoria en el momento que llegas, no al principio. O sea, aquí la memoria de donde se toma, digamos, donde el compilador la gasta cuando llega el begin, ¿vale? O sea, el begin es una zona donde el compilador, en función de lo que tienes ahí, pues genera las instrucciones, digamos, pues eso, ¿no? De arranque, de inicio de esa función. Y ahí es donde está, pues, reservando el récord o inicializando las cosas, etcétera, etcétera. Para que cuando tú llegues aquí, pues todo esté en orden, ¿de acuerdo? Como veis, digo, la siguiente provoca lo mismo. Antes de llegar de sacar el value 10, que también es 10, pues ya se ha invocado el create, ¿de acuerdo? Y se ha invocado los dos finalizadores, o sea, se ha llamado a estas dos líneas, o sea, se ha llamado dos veces a esta función, este método, ¿vale? Sin embargo, yo no lo estoy llamando aquí explícitamente, ¿vale? Vamos a silenciar esto. Vale. ¿De acuerdo? O sea, lo que os estaba comentando, digamos, en la teoría, en la parte de teoría, digamos, que hemos comentado, ¿no? Que es el end, no es simplemente una cosa sintáctica de que, uy, se ha acabado aquí la declaración de mi método. No, es que el end genera código, ¿eh? Genera código, digamos, la contrapartida del begin, ¿de acuerdo? Genera código, pues, de limpiar y dejar la memoria como toca, ¿vale? Y eso se encarga el compilador, pues, en función de lo que ha encontrado. En este caso, ve que hemos creado dos récords, pues sabe que antes de terminar tiene que invocar esos dos finalizadores. ¿De acuerdo?
Entonces, esto pues es lo básico y como veis se está invocando automáticamente, ¿no? Es decir, yo no hago nada, pero el compilador sí que está haciendo y hace lo que toca y lo que os hemos comentado en la teoría, ¿vale? Entonces, el siguiente test es de asignación, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando yo asigno? ¿Vale? Entonces, bueno, pues si le damos aquí, ¿eh? Como veis, pues creo un registro, ¿eh? Pum, le pongo el valor 42, ¿eh? Que como sabéis es la respuesta a todo lo que quieras saber de la vida y el universo. Y cuando lo imprimo, cuando le digo que lo vuelque, ¿vale? Pues, bueno, pues sale aquí el valor normal. Nuevamente puedo hacer otro récord, con lo cual vuelve a salir otra vez la creación. Este se ha inicializado en 10, ¿vale? Y ahora lo que hago es eso, ¿no? Estoy imprimiendo el valor antes y después, ¿vale? Entonces yo asigno y fijaros que se invoca el operador de asignación, que es el que está imprimiendo este mensaje aquí, ¿no? Aquí, ¿vale? Asignando esto a esto, pues es ese mensaje. O sea, ha pasado por ahí, ¿de acuerdo? Que es, bueno, es lo que queremos demostrar, que pasa por ahí. Y luego ya imprime el nuevo valor. Entonces, como veo, antes valía 10 porque lo acabo de crear, asigno y luego pasa a valer 42. Y cuando termina la función, pues otra vez el compilador ha generado el código necesario de limpieza, ¿vale? Bueno, entonces esto obviamente pues funciona digamos, en todos los sitios donde tiene que funcionar. Es decir, el compilador respeta la semántica que yo le esté dando a mi record y invoca el initialize y el inicialice, el finalice y el assign cuando toca, ¿eh? Un ejemplo de esto pues sería con el uso de arrays, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí un array, este es estático, este es dinámico, ¿vale? Aquí asigno yo al dinámico 3 casillas, el otro o 3 elementos. El primero ya lo he declarado fijo como que tiene 2, ¿vale? Y si yo ejecuto este test, pues ¿qué sucede? Pues lo que uno espera, ¿no? Que antes de llegar al mensaje, antes, o sea, durante el begin, se ha invocado 2 veces el create, bueno, o el initializer, ¿no? Después, justo después de hacer demostrar el mensaje de antes de asignar la longitud, asigno la longitud y como veis eso provoca que se invoque 3 veces, una por cada elemento. Claro, pues yo estoy creando ahí 3 elementos. O sea, como veis el set length nunca ha sido simplemente, pues mira, cojo el tamaño del registro, lo multiplico por 3 y cojo un bloque de memoria ahí y ya está. No, hay que hacer eso y algo más, porque hay que inicializar el contenido al estado correcto. Eso ya se hacía antes, como os he dicho, ¿no? Ya había un mínimo de manager, pero era fijo y cerrado, ¿eh? Sí, y hacía lo que hacía con los tipos básicos. Ahora, pues bueno, está abierto a la imaginación, ¿eh? Y cuando hago el after set, la función termina. Entonces, ¿qué pasa al terminar? Pues 3 y 2 son 5, ¿eh? He creado 5 elementos en total, pues se llama 5 veces a que has limpiado o destruido, como le queramos llamar, a la función esta de finalizar, ¿eh? o finalizado los 5 registros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Pues una cosa un poco más espectacular, ¿eh? Que insisto, ya estaba ahí, pero que mucha gente pues no ha prestado atención, no ha caído en la cuenta, no se ha parado a pensar en las consecuencias de que los récords tengan algo de gestión automática de memoria, es con el uso de excepciones, ¿vale? O sea, ahora yo aquí os voy a poner un ejemplito donde declaramos 2 récords y de repente, no sé, estamos haciendo algo y se produce una excepción en el código, ¿vale? Claro,
Nadie va a meter ahí el raíz a propósito, ¿no? Pero lo típico, ¿no? Tú le pasas este record a una función que procesa no sé qué, lo que sea, ¿eh? Y por ahí en medio del proceso, pues te salta un raíz. ¿Qué sucede? Porque todos pensamos, bueno, el código aquí, pues raíz excepción, no, el código no continúa y todo entonces se propaga hacia arriba la excepción. Bueno, eso no es del todo cierto. Lo que realmente ocurre, y ha ocurrido siempre, es que el raíz te envía al end. Se salta, o sea, no continúa el proceso, pero pasa por el end. ¿Por qué? Porque es que si no el compilador no podría limpiar las variables locales que has creado. ¿Vale? Se quedaría ahí comiendo memoria. Por lo tanto, por el end siempre pasa, pete o no pete. Siempre, por el end. Cuando digo por el end, me refiero por el código que el compilador asocia o vincula o genera como consecuencia de que la función termina. Y eso lo podemos ver clarísimamente aquí, ¿vale? Si yo ejecuto este test, ¿de acuerdo? ¿Veis? Se produce la excepción, ¿vale? Digo, continúa. Y aquí vemos lo que ha pasado. Me sale aquí el mensaje de error, pero ¿qué es lo que ha pasado? Se han creado los dos, ¿no? Se han inicializado los dos registros. Aquí ha ocurrido la excepción, pero el tío ha pasado por el end. El destroy se ha llamado. O sea, los récords se han limpiado. No se ha perdido memoria, ¿de acuerdo? Y eso pasa sin que yo ponga try finally ni nada. O sea, que un begin end de un método o de una función, lo tenéis que pensar como que eso lleva un try finally implícito. El begin lleva un try y el end es tu finally. Y eso es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos serían los managed records, ¿de acuerdo? Se podría continuar el test pues llamando a funciones que te paso como parámetros records y tal, pero digamos que lo que ocurre es más de lo mismo. O sea, pues cada vez que pases, si toca copiar, pues se va a llamar a la thing. Es decir, en el curso lo intentaremos ilustrar para que se vea toda la causística de cómo, de los distintos pasos de parámetros y tal, pero aquí ahora conceptualmente digamos que no hay más. Entonces, bueno, esto nos abre la puerta. O sea, ¿para qué puede servir esto? Bueno, la gracia de esto es que nos permite crear tipos de datos abstractos, ¿no? Igual que las clases, pero que sean inmediatos, como los integers o los long o los datetime, ¿vale? Que los podemos hacer, porque ahora tenemos la puerta a la iniciación y a la iniciación y a la asignación, los podemos hacer más inteligentes. O sea, esto permite hacer estructuras que, por un lado, son más eficaces en cuanto a gestión de memoria, eficaces en el sentido de que son menos costosas, ¿no? O sea, no quiero decir ahora que las clases no son eficaces, ¿eh? Lo que pasa es que son dos modelos distintos. Claro, la gestión de memoria dinámica es costosa. O sea, invocar un constructor es una de las cosas más lentas que puedes hacer en Delphi, ¿eh? Porque es caro. O sea, hay que tomar memoria y eso implica gestionar el montículo, ¿no? Y tal, y bueno, es caro. El new es caro, ¿eh? En cambio aquí el compilador está sacando partido de que un récord es una estructura de tamaño fijo, ¿eh? Y que por tanto yo puedo anticipar en tiempo de compilación cuánto me va a ocupar, ¿eh? Y bueno, claro, eso abre la puerta pues, a una serie de optimizaciones que seguramente muchos las conocéis o ya las sabéis o las tenéis presentes, ¿vale? La gracia con esto, pues eso, es que podemos hacer, los récords eran un poco limitados en cuanto a la facilidad de poder hacer cosas un poco, digamos, unos tipos un poco sofisticados, precisamente por eso, porque no tienes un constructor, no puedes inicializarlos en un estado interesante, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí esto está muy bien, seguramente pues aquí lo que estaréis echando en falta todos es que el initializer pues pueda tener una versión con argumentos, que de momento no la tiene, ¿vale? Pero estaría muy bien, imaginaros, por ejemplo, si yo no tuviera las fechas, pues me podría hacer yo mi propio datetime y aquí declarar cositas, pues datetime y aquí poner, pues no sé, 6 del 2006, ¿vale? Se echan falta esto, o sea, esto no lo tenemos aún. No podemos pasarle nosotros unos valores iniciales
en el momento de la invocación. Pero bueno, yo creo que lo más difícil ya está hecho y yo creo que en algún momento se planteará este siguiente o este pequeño paso adicional que ya nos dejaría con una estructura ya mucho más versátil todavía. De momento no, de momento lo podemos inicializar solo en un estado fijo y si queremos tener facilidades de rellenar, pues hay que hacerlo de siempre. Los recos pueden tener métodos y pueden tener un método init con argumentos y tal. O sea, ahí no ha avanzado. La gracia que te da el initialize es que es automático, no requiere invocación explícita, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, el hecho de que los recos tengan finalización también automática abre la puerta a cosas o técnicas bastante interesantes. En el curso las vemos en detalle. Luego aquí os haré un pequeño avance informativo de cosas que se pueden hacer con esto, combinando estas ideas. Vale. Pues bueno, estos serían los Manager Records. ¿De acuerdo? ¿Qué más novedades hay? Bueno, seguramente recordaréis o sabréis que había, cuando se hizo la versión multiplataforma, pues se hizo una propuesta para las plataformas mobiles de una gestión de memoria basada en el concepto de Automatic Reference Counting, ¿vale? El ARC, que funciona como las interfaces, es decir, que internamente, o sea, es como si los objetos normales, las clases, las instancias normales, pues funcionarán como las interfaces, aunque no sean interfaces. Tendrían un contador interno y el compilador pues va llevando la cuenta de cuando la asigno, la desasigno. Bueno, va haciendo que se invoque una especie de address y release, igual que en esto, de manera que cuando ese contador llega a 0, el compilador considera que eso se puede destruir y te invoca, digamos, el destructor de manera automática, ¿vale? Bueno, esa técnica se ha puesto en marcha, ha estado unas cuantas versiones por ahí, incluso hay compilación por dentro en la propia librería, pues esto tiene compilación condicional, ¿vale? A ver, por ejemplo, o sea, quiero decir que no estaba ahí, o sea, si yo me voy aquí y busco el TObject, ¿vale? Pues aquí puedo encontrar, pues eso, ¿no? Cómo está hecho eso y como veis, pues aquí hay una directiva autorefcount, que tiene que ver con esto, ¿vale? Y bueno, estaba, digamos, aquí está el arref y el equivalente de la arref y el release, ¿de acuerdo? Y por ahí estará el contador, que ahora no lo veo, pero en algún sitio, obviamente, lo ha de tener, ¿vale? Ah, no, es oculto, sí, vale. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el código un poco ya está preparado para decir, el código me refiero el de la propia librería, el del propio Delphi, ya estaba preparado para decir, lo quito, lo pongo. Y esto es lo que ha pasado, que se ha decidido revertir esta decisión. ¿Por qué? Bueno, porque esta decisión dificulta el paradigma de que yo haga un código en Windows, digamos, ¿no? En escritorio, con mis ventanitas y tal, y luego diga, pues Target Platform Android o iOS, y sin tocar nada, pues funcione, o tocando, la idea es no tocar nada, lo has de haber hecho en FireMonkey, eso sí, la VCL no, pero si lo has hecho en FireMonkey, has diseñado tus formularios en FireMonkey y tal, pues salvo algún ajuste estético a lo mejor de que cambia el tamaño de la pantalla tal, pues que en principio ese código se ejecute tal cual en el dispositivo móvil o en otra plataforma, o en Mac. Es decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el cambio de la gestión de memoria, pues claro, obviamente es un poco drástico, ¿no? Es un impacto grande. Entonces,
aunque muchos teníamos la esperanza de que el ARC ganara la batalla, ¿vale? Pues, y si lo que se hiciera es que los escritorios también funcionaran con ARC, digo, al menos tenía un poco esa esperanza de que fuera así. Pues no, ¿por qué no? Bueno, porque si tomas ese paso, claro, el código antiguo, y como os ha dicho José, pues bueno, Delphi siempre se ha distinguido un poco por el respeto a la historia de tu código y no complicarte mucho la vida a la hora de migrar hacia adelante. Y bueno, al final, pues todos son fuerzas opuestas que hay que balancear. Esto se ha tenido un tiempo y al final, pues se ha visto que, aunque es cómodo la gestión de memoria, el precio que pagas de tener que tener dos modelos de memoria como desarrollador, pues al final no te compensa mucho, ¿no? Bueno, es un poco el balance que han hecho ellos, ¿eh? No digo que sea el mío personal, ¿eh? Supongo que se lo han pensado bien. Así que esa decisión se revierte y volvemos a un modelo unificado de memoria, que obviamente eso tiene un valor añadido de por sí, ¿no? Que yo sepa que no hay reference counted en iOS o en Android, pero cuando pruebo la aplicación en Mac, que es escritorio, como es escritorio, entonces no es reference counted, que es el modelo de siempre con el free. O sea, esto te crea un poco de lío y dificulta que acabes gestionando bien la memoria y se pierden cosas y, bueno, entonces se ha vuelto para atrás, ¿eh? Simplemente, al menos de momento, ¿vale? Así que eso, ahora volvemos a tener un modelo de memoria unificado, ¿eh? O de gestión de memoria unificado. Vale. Más cositas. Se ha hecho bastante mejora de soporte. Ya hace tiempo que se está trabajando, o que se viene trabajando en esto, ¿no? El high DPI, múltiples resoluciones. De hecho, ya hay algunos componentes en ese sentido que han entrado hace un tiempo y tal, pero bueno, se sigue avanzando en el tema. Se sigue mejorando porque no es un tema fácil ni rápido y bueno, y ahora tenemos otra vuelta más, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas es que tenemos los estilos que tenemos que nos da Delphi con la herramienta. Pues ahora tenemos unos cuantos que los están convirtiendo a estilos high DPI, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos la gestión ahora de estilos también, aparte de que haya mejor soporte dentro del estilo, de que puedo poner imágenes con diferentes, o sea, preparadas para diferentes resoluciones y tal. O sea, ahora puedo crear estilos de alta resolución, ¿eh? Está soportado dentro de eso, esa digamos, es una de las novedades. Obviamente los controles, como digo, ya hace tiempo que se han ido preparando, ¿vale? Y entonces ahora, por ejemplo, hay la facilidad de que puedo asociar estilos independientes para cada control, ¿vale? O sea, puedo tener un botón en un estilo, bueno, lo vemos, es decir, si es que esto casi se ve más rápido que se explica, ¿eh? Porque es bastante simple, ¿vale? O sea, creamos una aplicación tonta por aquí. Nos vamos a las opciones del proyecto. Y aquí en la apariencia, los que os hayáis perdido alguna edición de las mejoras de Delphi, pues veréis que también ha mejorado mucho la presentación del propio IDE, ¿eh? Se ha ordenado, es más limpia. Vale, entonces yo aquí puedo elegir, pues yo qué sé, unos cuantos estilos. Voy a elegir unos pocos así fáciles, estos dos que el nombre es corto. Y yo qué sé, y que empiece en Windows Blue, ¿vale? Es decir, vale, pues por defecto es... Aquí no lo he marcado, leche, aquí, ¿vale? Por defecto es Windows Blue, ¿vale? Entonces yo ahora lo que estoy haciendo es que la aplicación ya vendrá precargada con estos estilos, ¿vale? O sea, sabéis que los estilos se pueden empaquetar dentro del exe o hacer algo que los cargue dinámicamente de fuera, ¿eh? Bueno, en este caso, pues lo más rápido es esto.
Y de hecho, para esto que hemos dicho, en principio el estilo tiene que estar disponible, o sea, se tiene que haber cargado, ¿vale? Entonces, vale, grabo y ahora voy a pegar aquí pues algún botoncito, ¿vale? Para que haya algo y lo podamos ver. Pego este, copio, pego, ¿vale? Pues yo qué sé. Y los vamos a poner ahí, que se vean diferentes, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, efectivamente el estilo pues es el que le he dicho por defecto, ¿eh? Los otros estilos están cargados, pero como no he hecho un menú para elegir, pues bueno, que la aplicación por defecto pues es Windows 10 Blue. Vale. Pero yo puedo coger este botón y decirle, no, mira, tú el nombre del estilo que vas a coger es Glow. Y tú el nombre del estilo que vas a coger pues era Sky. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, fijaros que ya cuando me acerco, en diseño incluso el comportamiento es ligeramente distinto, ¿vale? Entonces, si ejecutamos, voilà, ¿vale? Todo es Windows 10 Blue, pero este señor no y este señor tampoco, ¿vale? O sea que efectivamente he asociado un estilo individual al botón, ¿no? ¿Y esto para qué puede servir? Hombre, si tienes una aplicación de Windows grande y la quieres ir transformando poco a poco a estilos de alta resolución y tal, pues es interesante, por ejemplo, que lo puedas hacer gradualmente, ¿no? Que no metas a lo mejor todo un estilo en la aplicación y claro, con esto de los high DPI y tal, pues tu pantalla, como lo que viene de hace, no sé, 5 versiones de Delphi o 10 algunos, que todavía hay gente con Delphi 6, pues claro, no se adapta muy bien a la resolución, ¿vale? Con lo cual no solamente es cuestión de asociar la hoja de estilos, que eso es fácil, pues ya lo habéis visto, te vas ahí a apariencia, vinculas la hoja de estilos y a correr, ya has maqueado toda la aplicación de nuevo. Pero claro, a veces eso no basta, porque hoy día, pues eso, tenemos resoluciones distintas, monitores distintos, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor, pues te viene bien poderlo graduar, ¿eh? O simplemente quieres tener una serie de formularios que yo qué sé, porque es que en realidad son como dos módulos, ¿eh? Pues mira, el módulos de gestión de almacén van con el estilo Sky y el resto van con Windows 10 Blue. Bueno, pues yo qué sé, esto abre puertas, como tantas cosas. Con imaginación seguro que encontráis manera de sacarle partido. Yo creo que es una cosa interesante que esté ahí. Vale, pues esto es el punto este de el estilado o estilos por control, ¿de acuerdo? Bueno, después está que el navegador ahora hay el componente para trabajar el Edge Browser Control. Y aquí yo personalmente tengo una mala noticia porque si abrimos el proyecto, que lo tengo aquí, sí, aquí, ¿vale? Algunos, por ejemplo, es una demo que viene con los samples del propio Delphi, ¿eh? O sea, no es que lo haya hecho yo, ¿eh? O sea, este es el oficial, digamos, ¿eh? Pero, porras, no he quitado este de aquí. Vale. Vale, entonces esto aquí trae un README. ¿Vale? Aquí el README no se ve muy bonito. Lo podemos abrir con el Visual Code, por ejemplo, que se leerá mejor, seguramente. ¿Vale? Vale. Entonces, como veis aquí, pues, no sé, igual no lo leéis, pero hay que instalar previamente los controles, digamos, el control del... Por supuesto, has de tener el Edge instalado. Yo he instalado el Edge, lo tengo aquí, ¿vale? Pero además del Edge hay que instalar aquí el SDK del WebView 2. Y yo lo he instalado en principio siguiendo las instrucciones, pero no logro que arranque. Lamentablemente aquí no os puedo enseñar que esto funciona,
porque es que a mí no me funciona. No he sido capaz. Supongo que por lo de siempre, porque desde que se ha publicado el Delphi ha salido alguna versión nueva del control este y tal, y yo he instalado la última versión y me parece que, bueno, no se encuentran, ¿vale? Creo que es por eso, no sé si alguien lo ha probado, ¿vale? ¿Veis? Me dice que no es capaz de inicializar el control Edge browser. Bueno, la demo en sí, pues es la típica demo donde aquí tienes un navegador que también existía algo parecido con el Microsoft Explorer, ¿no? Y entonces pones aquí una ruta y tal. O sea, la demostración en sí, bueno, no es lo mismo que verlo, pero os la podéis imaginar en qué consiste. Y me sabe mal, pero es que no, o sea, me he peleado un poco con ello, pero no he logrado que funcione, ¿eh? No sé si, ya digo, yo creo que ha habido alguna actualización desde que se empaquetó esto. Y bueno, como está en versión, el Edge, sabéis que no está, o sea, has de ir al canal y, o sea, no, ¿cómo se llama esto? Sí, o sea, el canal de distribuciones, digamos, no de releases oficiales, o sea, esto está en beta, para resumirlo, ¿eh? La tecnología del Edge, no el componente de Delphi, ¿eh? O sea, el Edge está en beta todo y está cambiando. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es esto, ¿eh? Que se ha movido alguna cosita que será una tontería, pero que hace que no se encuentre, ¿eh? O sea, esto en realidad hace como el Explorer. Invoca al sistema operativo y le dice que, como la Common Control, siempre acaba trabajando con controles nativos. Entonces, en este caso, el control es un browser embebido ahí y lo tiene que instanciar el Delphi, ¿eh? Decirle al Windows que lo instancie, pero no es capaz, ¿de acuerdo? Así que no os lo puedo enseñar. Bueno, aparte de eso, lo que sí que tiene de interesante es que al ser el Edge este, que es un browser moderno, ¿vale? No como el Internet Explorer, que incluso había el chiste de si eso era un navegador de Internet o era otra cosa, porque no soportaba ni la mitad de los estándares de web. Pues eso ya no pasa con el Edge. El Edge está basado en el Chromium y está totalmente open source y estas cosas, ¿vale? Y soporta todo lo estándar y tal. Entonces, la gracia de poderlo tener en Windows, aparte de que podemos renderizar aplicaciones modernas hechas con Angular o con lo que sea, y por supuesto CSS3 y HTML a tutiplén. Bueno, pues aparte de eso es que al ser un control nativo esto permite, por ejemplo, que tú puedas automatizar cosas. O sea, el engine de JavaScript está integrado, ¿no? Acaba invocando cosas de Windows, con lo cual, bueno, pues puedes incluso hacer scripting vía JavaScript de cosas de tu aplicación, ¿vale? Bueno, va un poco de eso el ejemplo. Como digo, no os lo puedo enseñar, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Así rápido. Ya no queda mucho de esta parte. Tenemos un par de componentes interesantes, ¿vale? Que también hay una demo oficial, os la enseño en un poquito, que es que podemos customizar la barra de título, ¿vale? Cuando digo la barra de título me refiero a la cosita esta azul que tienen las ventanas de Windows, ¿eh? Es decir, no una barra ni una toolbar que yo me invente ni cosas de estas. Estamos hablando de cosas que la API de Windows ha abierto y que Delphi, bueno, pues ha creado componentes para tener acceso a esas APIs y poderlo manejar, ¿vale? Hay dos ejemplitos, la idea se coge enseguida, ¿vale? O sea, lo que estamos hablando es de personalizar la barra azul, ¿eh? Esto de aquí arriba, ¿vale? Entonces aquí, pues en el formulario hay una propiedad por aquí, custom tile bar, que si la despliego, pues tenemos aquí acceso al color, al fondo, a la altura, en fin, a toda una serie de cosas, ¿vale? Entonces, este ejemplo, pues lo que hace es manipular eso en tiempo de ejecución, ¿vale? Este sería la demo y yo aquí pues puedo coger y decirle que si esto está activo salga en verde, ¿vale? Si activo, ¿veis? Activo el que permita customizar, veis que el título ahora sale en color verde, no en el que diga Windows, ¿vale? Y si está inactivo, puedo hacer que sea de otro color. Es decir, si yo dejo la aplicación, no pierde el foco, ¿veis?
Ahora está en rojo. Si vuelvo, pum, se pone verde, ¿vale? Bueno, es fácil de entender, ¿no? Entonces puedo aumentar el tamaño, si quiero customizar la altura, ¿vale? O sea, la zona de título cambia, ¿vale? Y puedo decirle dónde alineo el título, ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, esto de aquí, esta zona, se puede aprovechar, lógicamente. Y esto es lo que hace eso es lo básico y esto es lo que hace el otro ejemplo ya más trabajado, más currado. Ahora lo veréis en diseño, ¿veis? O sea, lo que hace es aprovechar esa zona. El Delphi te pone ahí un panel especial, que es el Title Bar Panel, y puedes pegar cosas, con lo cual, pues el resultado pues es algo como esto, ¿vale? Es decir, tengo dentro del caption, tengo botones, o titulitos, o herramientas, incluso puedo crear botones personalizados, aunque esto ya es más trabajo, lógicamente, ¿vale? ¿Vale? Que es aquí un Custom Caption Button, ¿de acuerdo? Y ya está. Y puedo hacer que no salgan estos controles y ese tipo de cosas. Puedo dejar el diálogo pelado. Vale. Entonces esto, pues bueno, puede dar un aspecto más moderno o más sofisticado si queréis o más agradable. Es lo típico, ¿no? Son chuladas estéticas que puedes hacer para hacer tu aplicación más atractiva, con más personalidad. Claro, sí, no es algo que abra la puerta a hacer código más eficiente ni cosas más complicadas, ¿no? Pero sí que puede abrir la puerta a vender más porque muchas cosas entran por los ojos, como todos sabéis, ¿vale? Y ya está. Esto es lo que hace el Title Bar. Es bastante fácil de usar porque, primero, porque los dos ejemplos ya sirven de tutorial. Y segundo, porque al final está aquí. Las propiedades que te permite cambiar el API son estas y ya está. Es decir, no hay mucho más. La gracia de lo que hace Delphi es que encima te pone este panel, con lo cual tienes una superficie de diseño donde te es fácil colocar pues, cosas que ya conoces. Botones o yo qué sé, una combo box en fin, es un panel, con lo cual ya todos lo conocéis. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, sí, el tema de soporte de la multiresolución, como hemos dicho. Hay un Virtual Image por ahí que facilita el trabajo con imágenes, ¿vale? Veis que él mismo lo está usando aquí para hacer cositas, ¿de acuerdo? Y como veis, soporta, o sea, está previsto que de un mismo icono, de una misma imagen, con convenios de sufijo de nombres y tal, pues el Delphi entienda que ese es el icono para esa resolución, con lo cual cuando la aplicación cambia, o sea, cuando la aplicación, o sea, tú al monitor le subes la resolución o tienes dos monitores y lo cambias y tal, pues reacciona y ya está, o sea, no tiene más. Simplemente es que, lógicamente, las herramientas que teníamos o los componentes que teníamos clásicos, pues claro, al no tener este concepto, pues no lo podían soportar, digamos, no tenías manera tú en diseño de explicarle, no, es que este es el componente, la versión del control del 48x48 y esta es la de 96. No estaba previsto. Entonces digamos que era complicado para ti desarrollar eso, ¿vale? Entonces ya teníamos algunos controles en esa dirección. Por ejemplo, ahora el Image List ha quedado sustituido por el Image Collection, ¿vale? Que es el mismo concepto de la Image List, pero lo mismo. Veis aquí size, o sea, yo le puedo cargar una serie de ficheros que si tienen el mismo nombre, el convenio de separación es guión y luego la combinación del numerito de la resolución, pues él eso lo va a entender. Entonces, es lo mismo que una Image List, pero que entiende que la misma imagen o que estás metiendo diferentes versiones de la misma imagen para que se dibujen diferentes resoluciones, simplemente, ¿vale? O sea que ya los controles iban teniendo soporte eso, pero bueno, ahora digamos que hay uno más para ayudarnos a esto, ¿vale? Que es este Virtual Image, ¿de acuerdo? Bueno,
Pues, ¿qué más cositas hay? Lógicamente, los típicos actualizaciones de las APIs, de poner al día cosas. En el FireMonkey también tenemos alguna mejora, ¿vale? No la puedo enseñar esta porque no habría que compilar para un Mac y es esto una parafernalia ahora mismo, pero simplemente tampoco es que por fuera lo único que ves es que la aplicación va más rápido, o sea, hace lo mismo, no es que hagas más cosas, pero ahora en vez de vincularse con el API, digamos, clásico que tenía el Mac, que es el Quartz API, pues Apple ha generado, digamos, ha puesto una nueva generación de motor gráfico que le han llamado a este API, le llaman Metal, a esta tecnología, que accede a la GPU y saca partido de las nuevas arquitecturas de los microprocesadores y entonces, bueno, pues va más deprisa y puedes hacer gráficos más sofisticados, pero digamos no es que hagas algo nuevo, sino que puedes hacer cosas de toda la vida más potentes, ¿vale? Por ejemplo, la versión Architect puedes crear interfaces gráficas, o sea, ventanas para Linux, ¿de acuerdo? Bueno, el web browser pues también se ha actualizado, a la última versión también de la plataforma, en fin, digamos que hay una puesta al día de lo que serían también las plataformas, o el soporte de las plataformas, así en general, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra cosita más? Mejoras de rendimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la librería de paralelización se han hecho también algunas mejoras para que aún saques más partido del multiproceso. FireDAC también se ha actualizado, ¿vale? Con nuevos drivers, se han puesto al día, ¿vale? En Live Bindings también se le han hecho mejoras de rendimiento, o sea, no son novedades en cuanto a funcionalidades que puede hacer, pero lo que hacía lo hace más eficiente, ¿de acuerdo? Bueno, un poco más. Es decir, sí, bueno, este sí es interesante. El Getit también ha dado un salto. Por ejemplo, ahora la instalación es unificada entre web y tal, lo hace todo el Getit. Y, por ejemplo, la instalación de parches ahora ya por fin se puede hacer desde el propio IDE, ¿vale? Esto, que he tocado, no he tocado nada, ¿no? Bueno, es igual, lo cierro. Porque quiero enseñaros esta página. No es aquí, perdón, es aquí. Close all. No. Vale. ¿Veis? Aquí ahora en la página hay una ID patches, y dice tu versión está al día. O sea, y efectivamente yo he instalado ya un parche que cuando sale te aparece aquí y dice, mira, tienes una nueva versión de un parche del IDE. Le das ahí y el Getit te lo baja y te lo instala y, bueno, ya por fin no es aquello de, ostras, desinstalo, no, ya por fin está, y además está integrado con el Getit, con lo cual él te lo descarga y, bueno, la verdad es que la experiencia con el Getit en esta versión, mi impresión ha sido mucho más agradable que hasta ahora, creo que han mejorado sustancialmente, ¿vale? Le han dado una vuelta. Espera, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿de acuerdo? Exacto, Y eso, ¿no? El instalador está unificado para online, o sea, si te bajas, no, es que lo voy descargando, o te bajas todo el ISO, es lo mismo. Obviamente no tardan lo mismo, pero sí que la operativa es la misma y lo hace todo el Getit. Vale. También se han hecho mejoras al C++ Builder, un poquito pues en la misma dirección, mejoras de los soportes de la plataforma, actualización del toolchain, o sea, de la cadena de herramientas de compilación, de integración con el CMake, de las librerías estándar del Lincolnware. Bueno, o sea que en general, como veis, pues eso, aparte de esas novedades así que hemos ido comentando más genéricos, más visuales o impactantes, pues obviamente hay debajo también toda una puesta al día del soporte de plataformas, librerías, APIs, más las 1000 y pico, las más de 1000 correcciones de bugs y errores, con lo cual también pues el IDE también va más estable, en fin. Bueno, es toda una mejora. Ok, pues vamos a comentar entonces. Ay, perdón, no había visto
Aumentar el tamaño de la letra, sí. O cambiar la resolución del monitor por otra un poquito menos bestia. Lo bajo un poco y con esto en principio deberíamos verlo mejor. Vale. ¿Se ve mejor ahora? ¿Un poquito mejor? La letra es más grande. ¿Sí? Bueno, hay un pequeño delay, supongo, entre lo que yo pregunto y que alguien dé feedback, porque no veo respuesta. Vale, sí, se ve mejor. Ok, gracias, José. Vale, pues lo dicho. Vamos a comentar un poquito así por encima qué es... Perdona, Jorge. Sí, ¿Tienes dime, también dime. alguna pregunta por ahí? No la he visto la pregunta. Espera, al final... Se me ha escapado. Las últimas, mira las últimas. Que los estilos se vieran en diseño. No creo. No, yo diría que no. Hay algo que ves ahí, has visto que el botón reacciona diferente, pero el estilo lo está cargando, digamos, dentro de la aplicación cuando arranca, ¿vale? Yo, por lo que entiendo e intuyo de cómo trabajan los estilos, al final debajo está Windows también, como siempre, y yo diría que no se puede, ¿vale? Al menos de momento. Otra cosa que hagan algo y tal, pero yo diría que en la VCL no. Yo no lo he visto nunca. Vale, con Windows 10 Pro actualizado le ha pasado lo mismo con el Edge Control. Vale, me alegro que no soy el único torpe. Entonces, o sea, hay alguien más que no ha sido capaz de activar el Edge Control, ¿de acuerdo? Es un consuelo, en el fondo, porque digo, es que no sé que, o sea, al final tienes que hacer esto para una demo, es un poco frustrante que no logres que te funcione un ejemplo que viene de serie, además, que no sé qué digas, es que lo he hecho yo, no, es que es el ejemplo oficial. No sé qué es lo que ha pasado ahí, ¿vale? No lo sé. Yo intuyo que es lo que os he dicho, que ha habido alguna actualización del WebView 2 que ha acabado por alguna tontería, pues seguro que será alguna chorra, un parámetro de alguna que trabaja un poquito diferente, no acaba de arrancarlo, ¿vale? O eso, o las instrucciones no son muy claras, porque ahí no es que tampoco dice nada, ya lo habéis visto. Te has de instalar el Edge y vete a la página de Microsoft y te instalas el WebView. Vale, sí, pues tampoco es que sea la cosa más clara del mundo la web de Microsoft para instalar WebView, ya os lo digo, porque no tuve que dar mis vueltas hasta que deduje cómo hacerlo y ya está. No he logrado que vaya, ¿vale? Bueno, parece que no hay más preguntas. No. Ok, vale. Pues muchas gracias, Jorge. Y nada, simplemente agradeceros de nuevo el haber asistido y esperamos contar con vosotros en próximos webinars, y hablar con vosotros más detenidamente ya de forma directa. Y seguro que en el departamento comercial estamos encantados de que nos llaméis, nos consultéis e intentar ayudaros. Muy bien, pues muchas gracias y felicitarnos por esta nueva edición de este producto que tanto nos gusta y estamos a vuestra disposición. Hasta luego.